Estamos ya en comunicación con el queridísimo Conrado Hughes, como decíamos, periodista, ex director de la OPP, participante en muchos programas donde hay paneles, intercambios, consultor, además de empresas a nivel local, internacional. Mi querido Connie, con el muy buenos días, ya entrando directamente a tema, la figura del ingeniero Alejandro Beck Villegas es una figura polémica, precisamente uno de los títulos para presentarlo es Un viejo y polémico liberal. Tú has dicho, si no estoy equivocado, Conrado, que 3 gobiernos de diferentes partidos políticos sostuvieron las políticas económicas de Alejandro Beck Villegas. De alguna forma es lo que responde al interés en este archivo Alejandro Beck Villegas. ¿De qué se trata esto, Connie? Bienvenido y gracias por tu generosidad en atendernos. Daniel, un gusto, buenos días para ti, para la audiencia. Muchas gracias por llamarme y por tener la ocasión de llegar a tu audiencia explicando un poquito esto de Alejandro Beck. Tiempo atrás, hace ya unos años, prácticamente 5 años, vivía Beck Villegas. Recuerdan que Beck Villegas murió en marzo del año 2017, pero había tenido una actuación descollante a lo largo de las distintas décadas del siglo XX, ¿no? Porque Alejandro ya luego en este siglo XXI estaba retirado, se dedicaba a leer, a participar en algunas mesas redondas, a conceder entrevistas y en general, como él decía, un poco chiste, un poco en serio, a atender amigos e inquietudes en su escritorio del Expreso Positos. En una ocasión, yo tenía una relación de muchos años, no era una relación de amistad. Alejandro tenía más de 20 años más que yo, solamente habíamos compartido, sí, más de una ocasión en eventos vinculados a temas de análisis y discusión de política económica, etcétera, y un pequeño y muy breve periodo en el que, estando yo en el gobierno, en la OPP, Alejandro era el representante de lo que se llama la silla en el Fondo Monetario de Uruguay, Paraguay y Argentina, y Alejandro había sido nombrado por el doctor Lacalle. De modo que teníamos una relación que hizo que yo me pusiera a charlar con él y le dijera, Alejandro, tú no has escrito prácticamente nada y me gustaría aprovechar que estás aquí, que tenés todas las mañanas, porque te veo yo y voy con alguna frecuencia, y charlemos de cosas que seguramente no están recogidas en ningún relato muy estructurado, y si estás de acuerdo, yo un día por semana vengo y charlamos. Y eso lanzó una primera experiencia que después se frustró porque el Expreso Positos tuvo reforma edilicia, porque Alejandro volvió cuando el nuevo Expreso, 3, 4, 5 meses después, y muy a nuestro pesar, después de 3 meses o 2 meses que estaba en una mesa especial que miraba al mar, que le había asignado la gente del Expreso Positos, Alejandro murió y quedó el proyecto trunco. Charlando con la gente de Sescos hace un tiempo, les conté de esto, se interesaron 2 profesores, que Pedro Lissen y Leonardo Martín. Les mostré lo que tenía. Yo no sé escribir, no, apenas si escribo en Twitter, mi género de comunicación es más hablado, así que charlamos muchísimo y ellos trajeron la idea. Después, conversando
con Juan Grompone, que en un evento de otra naturaleza, después salió la conversación con la presidenta de la Academia de Economía, y se fue sumando gente que todos teníamos admiración y respeto por Alejandro, que fue un hombre brillante, inteligentísimo, pero que lo más importante, y eso es lo que tú citabas, es que no es que la reforma económica que él planteó e implementó en julio del 74, asume Alejandro Vega. Hacía un año que el país tenía gobierno cívico-militar y la situación económica era realmente muy complicada. Alejandro estaba trabajando como consultor del Banco Mundial en Bolivia y el señor Bordaberry lo llama y le dice que quiere ofrecerle el Ministerio de Economía. Y Alejandro conversa y acepta con plenos poderes, es decir, le dijo, elija la gente que quiere que lo ayude, elija su equipo, elija los directores en los ministros en otras carteras, tiene usted para hacer lo que a usted le parezca bien. A todo esto no participó ningún militar en estas conversaciones, que era no sé si un prerequisito, pero era una circunstancia que permitió que Alejandro pudiera elaborar un plan que empezó a poner en práctica muy rápidamente. En comienzo de septiembre manda una primera instrucción al presidente del Banco Central, que era el que estaba en el gobierno entonces, que no era de su equipo, y le dice, mire, a partir de la semana, del día de la fecha, la moneda extranjera, en ese momento había dos tipos de cambio, la moneda extranjera, una la fijará el Banco Central atendiendo a las condiciones internacionales del mercado, pero el mercado financiero para otro tipo de transacciones se regirá por la oferta y la demanda. A partir de allí se hicieron innumerables reformas y todas esas reformas, todas, siguen vigentes. Yo el ejemplo que muestro, porque hay veces que en el Uruguay cuesta entender, es en los 40 años anteriores al año 74, el Uruguay tenía el sistema que se conoce con el nombre de control de cambios. Toda la moneda extranjera que se transa en el mercado queda bajo la responsabilidad y conducción del Banco Central, o en su momento del Banco de la República, porque antes del 67 era el Banco República el que hacía las funciones del Banco Central. Y uno dice, ¿y qué sería? ¿Cómo era eso? Bueno, basta prender la televisión y el cable y mirar la Argentina. La Argentina desde tiempos inmemoriales tiene sistema de cambios múltiples y todo queda en cabeza del Ministerio de Economía y el Banco Central, y ustedes pueden hacerse una composición del lugar del horror que esa política económica significa. Y cuando uno escucha los debates de la Argentina, dice, ¿y por qué a nosotros felizmente eso no nos pasa? Bueno, a nosotros eso felizmente no nos pasa porque Alejandro Villegas impuso esa modificación en septiembre de 1974 y no se tocó. Que cambiaron algunas cosas, en algún momento el Banco Central, recordarán algunos, en los 80, fijaba anticipadamente el tipo de cambio para las operaciones de comercio exterior, que en aquel momento se llamaba tipo de cambio comercial, y eso fue abandonado a fin del año 82, con la famosa devaluación del 82, que produjo una crisis muy grande y el dólar saltó de 13 a 26 pesos y qué sé yo. Eso luego nunca más se repitió como instrumento o como forma, lo que llamamos la tablita no apareció más, pero tuvimos distintas formas de fijar el tipo de cambio, atendiendo a consideraciones estrictamente monetarias, porque de eso se trata, y en algún momento se pasó a lo que se llama el tipo de banda de flotación, otra
flotación sucia y luego la flotación cualquiera. De allí hasta acá, el Uruguay básicamente, en realidad, prácticamente no tuvo crisis cambiaria. La crisis del año 2002 tuvo una pequeña modificación cambiaria bajo el ministerio de Alberto Bención, que llevó el dólar desde 19 al soltarlo, pero no era tipo de cambio múltiple, era único, que al soltarlo llegó a 20 y algo, 29, y fíjese, hoy está en 43, 20 años después. Claro. Entonces, pero fue el único cambio, es decir, en el Uruguay existen cambios legalmente organizados bajo supervisión del Banco Central. En el Uruguay se celebran contratos en cualquier moneda sin ninguna limitación. Todas esas cosas estaban prohibidas. En el Uruguay se trae dinero del exterior o se remite dinero al exterior. El que hace una inversión, el que hace una compra, el que vende y decide invertir en otro mercado. Todas esas cosas hace 40 años, en realidad son 46 años que se hacen fluidamente sin que nadie proponga otro cambio. ¿Por qué? Porque quedó consolidado. Pero también se regularon y arreglaron muchísimas cosas durante el ministerio de Beck, que fue cortito, fue primero 2 años y después 1 año y medio en el final, cuando se dio la transición al retorno democrático de marzo del 85. Pero se derogaron 300 impuestos. Claro, nadie puede acordarse de esos 300 impuestos porque el estudio que se hizo mostró que de los 300, 250 ni se cobraban, pero existían. Y en un Estado de Derecho, lo que impone los impuestos es la ley, la que tiene que sacar los impuestos es la ley. No puede ser el relajo, el abandono, el descontrol o lo que fuera. Claro. En ese sentido, Alejandro también hizo una contribución importante. Otra contribución importante es que impulsó una ley de fomento de la inversión, que no era de las cosas que a él le parecía decisivas, pero que luego, modificado en el año 2001, llevó a periodos de gran expansión de las inversiones, como asistimos durante el afortunado ciclo de prosperidad de las materias primas que vivimos en el mediados de la década del 2000 y la primera mitad de la década del 2010. Entonces, fueron cambios, y por supuesto la promoción de las exportaciones y la inserción internacional del Uruguay como, en vez de un país encerrado adentro de sus fronteras, un país que sabe que su destino está en la exportación y en la producción de bienes para comerciar en el mundo, bienes y servicios. Clarísimo. Mi querido Conrado, te interrumpo para preguntarte. El archivo Alejandro Beck Villegas, lo que va a intentar es rescatar todo esto que ha caído en el olvido, ha sido tapado por el polvo del no recuerdo, de la desmemoria, y mirarlo con modernidad, es decir, sintéticamente, ¿cuál va a ser el objetivo y la forma de trabajo del archivo? Ahí está, esa pregunta es importante. Punto 1, como Alejandro solo escribió un libro, que lo escribió a instancias, en realidad es una colección de artículos, discursos y conferencias. Dice en el prólogo que escribe el propio Alejandro, esto lo hago porque quien me empujó fue Danilo Armilla. Es un libro del año 77. Bueno, una de las cosas que va a hacer el archivo Alejandro Beck, ese libro va a ser reeditado y seguramente se le van a agregar algunas cosas que incluye algún aporte de las personas que nombramos, como el propio Danilo Armilla, como María Dolores Benavente o el propio ingeniero Grompone, que vive en la izquierda, que no tiene nada que ver con una visión
estrictamente, digamos, sí es un liberal de izquierda, pero además es un muy respetuoso, reconocedor, no quiere decir ni admirador, reconocedor de la gestión de Alejandro Beck. Primera cosa. Segunda cosa, digamos, Alejandro dio infinidad de conferencias, enorme cantidad de reportajes, hay documentos fílmicos, hay entrevistas de cuando él está más veterano, arriba de los 80 años y perfectamente lúcido, en que, por ejemplo, fue entrevistado por el cineasta Marcos Gutiérrez. Y Marcos Gutiérrez ha tenido la generosidad, él hizo una película sobre Wilson, que se estrenó en el año 2017, pero para eso entrevistó una cantidad de gente. Bueno, la entrevista a Alejandro Beck sobre la amistad y la relación de él con Wilson, cuando uno lo ve, son, por supuesto, desde el año 2016, de calidad, digamos, superior artísticamente y tecnológicamente, es fantástico porque además aprovecharon, digamos, en el documental, a preguntarle algunas historias más que lo meramente personal del vínculo de Alejandro y Wilson Ferreira. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con el periodista Nelson Fernández, que en sus programas de Nuevo Siglo lo entrevistó en claves políticas y lo llevó a su mesa a charlar, y Alejandro cuenta cosas de su experiencia como ministro, como universitario, como directivo en un organismo internacional como el Fondo. Bueno, entonces todas esas cosas que son información van a estar en el archivo Beck para que los estudiantes, los académicos y el ciudadano medio dicen: este señor es verdad que hizo una cosa que está vigente después de 40 años y después que el país tuvo el final de la dictadura, primer gobierno del Partido Colorado, que siempre en forma de coaliciones medio veladas, ahora son mucho más explícitas, pero gobierno del Partido Nacional, después 2 gobiernos de Sanguinetti y Valle, después 3 gobiernos del Frente Amplio y ahora el nuevo gobierno de coalición multicolor, y las contribuciones de política económica que son una gran ventaja para la estabilidad y el progreso de un país, siguen estando allí. Claro. Porque de alguna manera fue la figura y el talento de Alejandro Beck que permitió, digamos, imponerse intelectualmente, porque aquí lo que pasó es que hubo se ganó una batalla en el terreno del conjunto de las ideas, que sin embargo en los 40 años anteriores el Uruguay había estado en una versión no tan espantosa como la Argentina, pero los que somos más veteranos, Daniel, recordamos la infidencia, la fijación del dólar, la devaluación de Charlones y qué sé yo. Claro. Sumo y sigo. Mi querido Conrado, no va a faltar ocasión seguramente, así lo espero, de poder volver a charlar contigo. Quiero felicitar y resaltar el rol tuyo y de quienes se han puesto al hombro. Yo no tengo nada más que en realidad fui un poco de agente catalizador. Está muy bien. Los amigos de Sesco los que pusieron todos la carne del asador, y por supuesto los amigos y gente que quiso y quiere la memoria de Alejandro Beck, que han empujado esto. Perfecto. En la despedida, en el cierre, Conrado, yo que humildemente viví aquellos años, microfonito y grabadorcito en mano, lo que podría decir así muy humildemente es que la figura de Beck Villegas quizá ha caído en el marasmo de la historia contada a ramalazos y con intereses, porque, por ejemplo, yo recuerdo aquellos tiempos y recuerdo a Beck Villegas como un defensor de los partidos políticos y de la democracia, y jugándose
trascendiendo esto el tema económico, muchas veces el pellejo para defender el sistema de partidos en una sociedad donde la democracia estaba bastante abollada a comienzos de los 70, ¿no? Daniel, ese es otro aspecto que seguramente hay menos documentos de eso, pero está muy buena tu anotación, porque días pasados hablaba yo con el único hijo de Alejandro, un gran economista que en este momento está enseñando en Washington en la Universidad John Hopkins, y que se llama Charlie o Carlos Beck y Gramont, y Carlos Beck me decía, a mí también me encanta que se esté pasando esto y que se arme ese archivo, Alejandro Beck, pero quiero decirte que a mí me importaría rescatar todos los documentos y contribuciones que mi padre hizo para preservar la conciencia de la importancia de los partidos políticos. Y hay unos documentos, un documento del año 1976, en donde Beck muy sesudamente le contesta al señor Juan María Bordaberry, que había escrito a fin del año 75 un documento de cómo veía la organización política en los próximos años para el Uruguay, y él estaba proponiendo una solución de tipo corporativo en donde aparecían integrando los órganos del Estado con corporaciones, empresarios, trabajadores, fuerzas armadas y fuerzas sociales, y Alejandro hizo un sesudo análisis que lo hizo llegar al grupo, digamos, militar que entonces llevaba el comando desde las sombras, porque todavía en ese momento el gobierno tenía la fachada cívica y además había sido electo de verdad en la elección del año 71, y fue Alejandro que aportó los argumentos importantes. Y luego de eso tuvo un breve pasaje en el Consejo de Estado, luego fue embajador en Estados Unidos, pero siempre en todas sus participaciones e intervenciones en defensa de la vigencia, que el día que retornara la democracia en Uruguay tenía que ser sobre la base de una estructura sólida de partidos políticos que respetaran la historia del Uruguay. Clarísimo. Y eso también está vigente. Clarísimo. Mi querido Conrado, un abrazo muy fuerte para vos y la renovación de mi respeto personal y en todos los ámbitos por ti, ¿eh? Un abrazo y gracias a ti, Daniel. Un abrazo. Muy bien.